Veamos cómo se transfieren los electrones en los siguientes compuestos iónicos. Aquí tenemos un compuesto, o un par iónico, y vamos a ver cómo se comporta los átomos de azufre con los átomos de aluminio, ¿ok? Y para ello tenemos que analizar primero, pues, cada elemento, ¿no? Tenemos que ver en qué grupo está el azufre, cuál es su estructura de Lois, en qué grupo está el aluminio y cuál es su respectiva estructura de Lois. Por ejemplo, para el azufre, si tenemos nuestra tabla periódica a la mano, ¿verdad? Vamos a ver que el azufre está en el grupo 16, que corresponde al grupo 6A, ¿verdad? Justamente ese grupo, el grupo de 6A, ¿ok? Nos comunica los electrones de valencia que tienen los elementos de dicho grupo. Entonces, si el azufre está en el grupo 6A, significa que tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Okay. Por otro lado tenemos al aluminio, y el aluminio está en el grupo 13, que corresponde al 3A. Entonces aquí ponemos 3A. Y justamente el número 3, ¿verdad?, me comunica que el aluminio tiene 3 electrones de valencia, ¿no? 1, 2 y 3. Ahora veamos cómo es que interactúan en este compuesto. Tenemos 2 átomos de aluminio, 1 y 2. Y tenemos 3 átomos de azufre, 1, 2 y 3. Cada aluminio posee 3 electrones de valencia, 1, 2, 3. Aquí también 1, 2, 3. ¿Okay? Mientras que el azufre, cada átomo de azufre, tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Entonces, vamos a probar por acá. Bien. Cuando estos átomos interactúan, el azufre, al ser más electronegativo, va a atraer los electrones que posee el aluminio, ¿no?, los electrones de valencia de los átomos de aluminio. Ok, tratando de formar, pues, en su última capa 8 electrones, ¿no? Entonces, cada azufre, al tener 6, cada átomo de azufre tiene 6 electrones de valencia, pues va a buscar atraer a 2. Entonces, el primero va a atraer a 2 electrones del aluminio. El segundo también va a atraer a 2 electrones, ¿verdad? Entonces, atrae a este y atrae, por ejemplo, a este. ¿Okay? Mientras que el último también va a atraer a 2, ¿no? Atrae a 2. ¿Okay? Bien, entonces más o menos es la forma en la que interactúan, ¿verdad? Estos átomos, ¿cierto?, al formar pares iónicos. Y la estructura de Lewis, ¿ok? La estructura de Lewis nos dice que debemos de colocar qué ha sucedido con la pérdida o ganancia de electrones, ¿verdad?, con esa transferencia. Por ejemplo, vamos a poner aquí, tenemos 2 átomos de aluminio, ¿verdad? Pero cada átomo de aluminio ha perdido sus 3 electrones. Al perder, se carga de forma positiva, ¿verdad? Cada átomo de aluminio se carga con más 3. Por otro lado, tenemos al azufre, pero tenemos 3 átomos de azufre, entonces 3 átomos de azufre, ¿verdad? ¿Okay? Donde cada átomo de azufre eh, se ha cargado de forma negativa, ¿no? Porque ha ganado 2 electrones, ¿verdad?, que obtuvo de los átomos de aluminio, ¿no? Entonces cada azufre obtuvo 2 electrones, ¿cierto? Entonces cada azufre obtuvo 2 electrones de más, por lo tanto se va a cargar con menos 2, ¿verdad? Y esa sería la estructura de Lewis, ¿cierto? 2 átomos de aluminio cargados con más 3, 3 átomos de azufre cargados con menos 2. De la misma forma vamos a hacer, ¿okay?, para este otro compuesto iónico. Vamos a hacerlo más rápido, ¿verdad? El cloro, ¿cierto? El cloro está en el grupo 17, o sea, en el 7A. O sea que el cloro tiene 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mientras que el calcio se encuentra en el grupo 2, o sea, en el grupo 2A. O sea que el calcio tiene 2 electrones de valencia. Bien. Cuando interactúan estos 2 átomos en el siguiente compuesto, pues lo que va a ocurrir es, tengo un átomo de calcio con 2 electrones de valencia, 2 átomos de cloro, cada uno tiene 7, ¿cierto? Cada uno tiene 7. Entonces lo que va a ocurrir es que cada átomo de cloro va a traer un electrón, en este caso el cloro, como tiene 7, va a traer uno nada más, ¿verdad?, para tener 8, electrones de valencia, y el otro átomo de cloro también va a ir por el segundo electrón de valencia del calcio. Entonces, según la estructura de Lewis, ¿verdad?, tenemos que un átomo de calcio ha perdido sus 2 electrones, por lo tanto se carga con más 2. Y luego tenemos 2 átomos de cloro, ¿okay?, donde cada átomo se ha cargado con menos 1, porque ha ganado un electrón, ¿verdad? Analizamos solamente
lo que sucede con uno de esos átomos. ¿Okay? Cada átomo de cloro se ha cargado con -1 al ganar un electrón de más. Por otro lado, habíamos visto algunos elementos y su configuración electrónica y habíamos determinado en qué periodo, grupo y qué estructura de Lois tenía. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo del cobre. Okay. El cobre, ¿verdad? Su configuración electrónica era la siguiente, ¿no? Bien, aquí tengo 20 y aquí serían 9, ¿no? Okay, y estos están de más. Okay, entonces aquí tendría 9. Bien. Cuando la configuración electrónica termine en D, okay, decimos que el elemento se encuentra en el grupo B, ¿verdad? Porque termina en D. Okay. Y como su mayor nivel de energía es 4, okay, decimos que está en el periodo 4, ¿verdad? En el cuarto periodo. Y bueno, en el grupo B, ¿verdad? Tenemos del 1 al 8, ¿cierto? Entonces vamos a solamente sumar los dos últimos subniveles, ¿verdad? La cantidad de electrones que hay en los dos últimos subniveles. Entonces, tengo en el subnivel D 9 electrones y en el subnivel S2, o sea, en total da 11, ¿no? 11 electrones. Y 11 corresponde al grupo 1B, ¿ok? De esa forma hacemos para cuando termine en D o en F, ¿ok? Ahora pasemos a un caso donde termina en S o P, por ejemplo, el estroncio. Por ejemplo, el estroncio. 38 electrones. Hagamos configuración electrónica hasta 38. Y completemos la cantidad de electrones, ¿verdad? Tenemos que llegar a 38, entonces vamos. Aquí vamos 10, aquí vamos otros 10, aquí vamos 30, y hasta aquí sería 36, y luego tendríamos 38, ¿verdad? Entonces esto ya está de más. Bien, como termina en S, ¿verdad? Decimos que está en el grupo de la familia de las A, ¿verdad? De los representativos, ¿cierto? Okay. Y como el mayor nivel de energía es 5, decimos que está en el quinto periodo, ¿verdad? En el quinto periodo. Y bueno, dentro, ¿verdad? Dentro del grupo A tenemos del 1 al 8. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver los electrones de valencia. Entonces, nos fijamos solamente en el mayor nivel, que es 5. En el mayor nivel 5 encontramos 2 electrones, por lo tanto, está en el grupo 2A. Y su estructura de Lois sería estroncio y con 2 electrones de valencia a su alrededor. Bien, van a haber casos en los que el mayor nivel se repita, o sea, vamos a tener por aquí el mayor nivel 5 y tal vez por otro lado también un nivel mayor 5, ¿ok? O tal vez 4 con 4, el mayor nivel sea 4 y se repita 2 veces el 4. Lo que tenemos que hacer es calcular los electrones de valencia que corresponden al mayor nivel, ¿verdad? Tenemos que sumar los electrones que están en el mayor nivel, ¿no? En todas las veces que se repite 4 tenemos que ver la cantidad de electrones correspondientes. Estamos hablando de los compuestos iónicos y una de las características que dimos era que son sólidos, ¿verdad? Son sólidos cristalinos, ¿cierto? Cristalinos. A temperatura ambiente, ¿no? A temperatura ambiente. Bueno, y al ser cristalinos, pues son frágiles, ¿verdad? Son frágiles. También habíamos dicho que eran solubles en agua, ¿no? Solubles en agua o en componentes polares, ¿no? Solubles en agua, ¿cierto? Y bueno, cuando son solubles en agua, decíamos que conducen electricidad, ¿no? Conducen electricidad, ¿no? Electricidad. En solución, ¿no? Cuando el compuesto está disuelto en agua o en alguna solución, conducen electricidad. Bueno, en el enlace iónico solo se transfieren, ¿verdad? Habíamos dicho que se transfieren o se quita, se gana o se pierde electrones. Y cuando tenemos un ion, ¿verdad? Habíamos dicho que o uno el que es positivo sería el catión y el que es negativo sería el anión. En este caso el cloro al ser negativo será el anión, ¿verdad? Bien, ¿cuál de estos cuatro presenta el enlace iónico? Habíamos dicho que era el sodio con el flúor, ¿no? ¿Verdad? El fluoruro de sodio, ya que el sodio es un metal y el flúor es un no metal, ¿verdad? Entonces el iónico es la unión de un metal con un no metal, ¿verdad? De ese carácter deben tener los elementos que van a formar al compuesto iónico. Luego en la 9 y la 10 decían el compuesto NaCl, el sodio, el sodio está en el grupo 1A, ¿okay? Y se va a cargar con +1 y el cloro con -1, ¿verdad? Eso nos indica que el sodio está perdiendo un electrón y el cloro está ganando un electrón, ¿verdad? Entonces, en este compuesto el sodio está perdiendo electrones, ¿no? Entonces pierde electrones. Luego tenemos qué tipo de enlace se forma entre el metal y no metal. Bueno, habíamos dicho iónico. ¿Qué elemento pertenece al periodo del grupo 14? Habíamos dicho el carbono, ¿cierto? Teníamos que ver aquí nuestra tabla periódica
grupo, a ver, grupo, periodo 2, ¿no? Entonces tenemos por acá segundo periodo, que es todo este periodo de aquí. A ver, este es el segundo periodo. Y el 14, ¿verdad? Sería justamente esta parte, ¿no? El 14, el carbono, ¿verdad? El carbono. Bien. Luego tenemos el radio atómico. Bueno, habíamos visto un esquema del radio atómico y habíamos llegado a la conclusión, ¿verdad? Que disminuye, ¿cierto? De izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha disminuye, ¿cierto? Habíamos analizado cómo crecía, ¿verdad? El radio atómico. Los que estaban hacia la izquierda eran los elementos que tenían un mayor radio atómico, ¿no? Entonces, a la derecha están los que tienen un radio atómico menor, así que disminuye de izquierda a derecha, ¿no? Y aumenta de derecha a izquierda. Bien, ¿qué grupo contiene metales alcalino-térreos? Bueno, era el grupo 2, ¿no? Era el grupo 2. El primero son los alcalinos, ¿no? Y el segundo era los alcalinos-térreos. ¿Cuál de estos elementos es un halógeno? Bueno, los halógenos, ¿verdad? Era el grupo 7, ¿verdad? 7. Y en ese 7, ¿verdad? Teníamos al flúor, ¿verdad? El único, ¿cierto? Halógeno de aquí. Okay. ¿Cuál de los siguientes elementos es un gas noble? Adentro de los gases nobles tenemos al neón, ¿verdad? Al neón. ¿Qué elemento tiene la mayor electronegatividad? Bueno, habíamos hablado que el flúor era el elemento más electronegativo, ¿no? Cuyo valor de electronegatividad era de 3.98, ¿no? Casi 4. Bien, el número atómico habíamos dicho que representaba los protones, ¿verdad? Era la cantidad de protones que se presenta, ¿verdad? En el núcleo de cada átomo, ¿no? Y finalmente, ¿cuál de los siguientes elementos pertenece al grupo de los alcalinos? Pues es el primer grupo y tenemos, ¿verdad? Nos fijamos en el primer grupo, o sea, en esta primera columna, a excepción del hidrógeno, ¿verdad? Porque el hidrógeno es un no metal, tenemos al sodio, ¿no? Aquí la respuesta era el sodio, ¿verdad? Es un metal alcalino. Bien. Por otro lado, habíamos visto física, ¿verdad? Habíamos visto algunos temas de física. Y vamos a iniciar también desde el final, ¿ok? Y desde el final, pues tenemos aquí algunos prefijos que representan ciertos valores. Van a representar múltiplos muy, muy grandes, es decir, van a ser a una unidad de medida, a una cantidad, ¿verdad? La va a ser muy grande, la va a amplificar o también la puede reducir. Entonces, estos prefijos nos van a representar una ampliación, por así decirlo, o una reducción de ciertas unidades de medida. Entonces, por ejemplo, medidas como el kilo, ¿okay? Y el deca son, son prefijos que se usan para que un número crezca, ¿no? O se amplifique, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, kilómetro, ¿verdad? Amplifica el metro por 1000, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de kilómetro, hablamos de 1000 metros, ¿no? Y se representa como 10 al cubo, ¿ok? Ahí está, 10 al cubo, ¿verdad? O, por ejemplo, deca, ¿no? Decámetro. Al metro lo amplifica por 10 y se representa como 10 a la 1, ¿no? Por 10. Sin embargo, también tenemos algunos prefijos que van a reducir, ¿verdad? Van a fraccionar ciertas unidades. Por ejemplo, el micro. El micro, por ejemplo, micrómetro, ¿no? Va a reducir al metro o lo va a dividir, ¿verdad? En 1.000.000, ¿cierto? En 1.000.000 de partes, ¿cierto? 10 a la menos 6 es 1 entre 1.000.000, ¿verdad? 10 a la menos 6 es 1 sobre 1.000.000, ¿cierto? Con 6 ceros, ¿verdad? Entonces, micro, ¿verdad? Va a reducir a la unidad en 1.000.000 de partes. ¿Okay? Algo así, ¿no? Igual lo mismo ocurre con mili, ¿cierto? Mili también va a reducir la unidad de medida. Por ejemplo, milímetro va a reducir al metro en 1000 partes, ¿cierto? En 1000 partes, ¿no? 10 a la menos 3 es 1 entre 1000, ¿ok? Y también tenemos al ato, ¿cierto? El ato es una cantidad muy, muy pequeña, ¿ok? Que va a dividir a la unidad de medida correspondiente, ¿ok? En 10 a la 18 partes, ¿ok? O sea, 10 a la menos 18 significa 1 entre 10 a la 18. O sea, que va a dividir, ¿verdad? O va a fraccionar una unidad en 10 a la 18 partes, ¿ok? Por ejemplo, un atosegundo, ¿no? Un atosegundo será un segundo dividido en 10 a la 18 partes. Bueno, y también tenemos el peta, ¿cierto? El peta va a ampliar, por así decirlo, ¿no? Va a crecer, va a amplificar un número, una unidad de medida, ¿no? Una cantidad, en 10 a la 15, ¿no? 10 a la 15. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, petawatt, ¿verdad? A la unidad del watt, un watt lo va a amplificar, ¿verdad? Lo va a multiplicar por 10 a la quinceava veces, ¿no? Ok. Luego teníamos por aquí los dos vectores, ¿verdad? Donde nos pedían hallar la resultante utilizando la regla del paralelogramo. ¿Okay? Entonces aquí lo que más o menos habíamos hecho era darnos cuenta que entre el vector A y la línea punteada había un ángulo de 78, ¿no? Entonces lo que hicimos era que estos dos vectores sean concurrentes, es decir, que el vector A sea concurrente con el vector B. Entonces vamos a dibujar el vector A, nuevamente lo vamos a dibujar por acá, ¿verdad?
respetando su dirección y respetando su módulo, ¿no? ¿Ok? Ahí está, 4 unidades, ¿no? Bien, al hacer eso, ¿verdad? Al hacer eso, nos damos cuenta que como el vector azul y la línea punteada, ¿verdad? Formaban un ángulo de 78 grados, ¿ok? Decíamos entonces que como el vector B y la línea punteada ya están formando 18, entonces entre estos dos vectores, entre la A y B, ¿ok? Se va a formar un ángulo de 60, ¿verdad? Habíamos dicho que era un ángulo de 60 grados, ¿no? Ya que como era 18, 18 más 60 me da 78. Bien. Ahora sí, ¿no? Teniendo ya nuestros vectores concurrentes con un punto de origen común, ¿verdad? Aplicamos la regla del paralelogramo. Y el paralelogramo me dice que trace una paralela al vector B, por acá, ¿no? Por acá arriba, trace una paralela. Y trace otra paralela al vector A, por aquí, ¿no? Por aquí. Bueno, más o menos, no tengo regla, pero más o menos algo así. Y voy a dibujar, ¿verdad? Un vector de este tamaño, ¿ok? Que una, ¿verdad? El punto de concurrencia de los dos vectores hasta el final, ¿cierto? De las paralelas, hasta la intersección de las paralelas. Y ese vector será nuestro vector resultante. El módulo de ese vector resultante, ¿verdad? Lo obtenemos utilizando una fórmula, ¿no? La regla del paralelogramo, ¿verdad? Ese módulo lo obtenemos, ¿verdad? Igualando, ¿verdad? El módulo, ¿cierto? A la raíz, ¿cierto? Y bueno, vamos a empezar a utilizar una fórmula, ¿no? La fórmula era el cuadrado del primer vector, llamemos A, ¿okay? Que A sea el primer vector, ¿verdad? Entonces, el módulo de ese vector lo voy a tener que elevar al cuadrado, ¿no? O sea, 4 al cuadrado, ¿okay? Y tengo que sumarle el módulo del segundo vector al cuadrado. Entonces, el segundo vector es B, su módulo es 3, también lo elevo al cuadrado, ¿okay? Luego tengo que sumar el doble del módulo del primero por el módulo del segundo. Entonces, el doble del módulo del primero, 4, por el módulo del segundo, o sea, 3, y multiplicarlo por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, aquí está la importancia del ángulo de 60 grados, ¿no? 60 grados es el ángulo entre los dos vectores, es decir, entre A y B, ¿no? ¿Okay? Entonces sería coseno de 60. Resolviendo, ¿verdad? Resolviendo todo, ¿ok? Coseno de 60 es un medio, ¿cierto? Entonces 2 por 4 es 8, 8 por 3 es 24 y 24 por un medio es 12. ¿Verdad? Entonces tenemos 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado es 9, 9 más 16 25, 25 más 12 sería 37. Entonces tendríamos raíz de 37 unidades, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? La respuesta sería la C. El tamaño del vector resultante es raíz de 37 unidades. Luego tenemos aquí vectores, ¿verdad? ¿Okay? Que forman, tal vez están formando algún polígono, o bueno, creo que ya vemos algunas figuras, y la idea es también ver la resultante. La resultante, ¿verdad? Es la suma de todos los vectores. Entonces, la resultante es sumar la sumatoria de todos los vectores, ¿ok? De todos los vectores. O sea, voy a sumar A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Hasta G. Pero bueno, la idea era que nos simplifiquemos, ¿verdad? Simplifiquemos el gráfico viendo vectores consecutivos. Por ejemplo, vector A, ¿verdad? Aquí tenemos el vector B, tenemos el vector C y tenemos el vector D. Estos 4 vectores son consecutivos, ¿ok? Y los voy a poder reemplazar por un vector, ¿verdad? Que va a unir el punto inicial con el punto final. ¿Okay? Entonces, vemos que ese vector rosado está encima del vector E, es decir, es el mismo vector E, ¿verdad? Entonces, A, B, C y D lo puedo reemplazar por el vector E. Lo mismo hacemos con los vectores restantes, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el vector F, ¿ok? Vector F, y le continúa el vector G. 1 la continuación, ¿no? 1 el inicio con el final. Entonces, por aquí tengo voy a unir, ¿verdad? Voy a unir el punto inicial de donde empecé, ¿no? Los vectores amarillos, con el punto final del vector amarillo. Entonces, nuevamente tengo un vector sobre el vector E. Entonces, me doy cuenta que ya puedo eliminar este vector con este vector. Lo puedo eliminar porque van a ser representados por el vector E de color verde. Entonces, mi resultante, ¿verdad? Será el vector E de color negro que estaba pues debajo, ¿no? El primer vector E. ¿Okay? Sumándole el vector E de color verde más el vector E de color rosado. Entonces voy a tener otra E por aquí y un último vector E de color rosado. Entonces, finalmente, la resultante será 3 veces ese vector, ¿no? ¿Verdad? O sea, la resultante de todos estos vectores puede ser expresada en función del vector E, ¿verdad? 3 veces el vector E. Entonces, la respuesta aquí sería la letra E. Bien, en las dimensiones teníamos que recordar la dimensión de la aceleración, de la velocidad y del área, ¿no? De la aceleración es lt a la menos 2, de la velocidad es lt a la menos 1 y del área es l cuadrado, ¿no? Teníamos que practicar también, memorizar, ¿no? Memorizar algunas dimensiones como la del volumen, l cubo, ¿verdad?
o recordar al menos qué dimensiones intervienen en cada magnitud derivada, ¿no? Por ejemplo, en la velocidad interviene la distancia con el tiempo, entonces de ahí sale el t-1. En la aceleración interviene también la distancia con el tiempo, pero con el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Okay? Entonces por ahí sale el t-2, y en el área interviene las dos dimensiones, ¿no? Longitud por longitud, o sea, longitud cuadrada. Y bueno, solamente teníamos que reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces la dimensión de W, ¿verdad?, va a ser igual a la dimensión de P por la dimensión de Q elevado al cubo entre la dimensión de R. Entonces lo único que quedaba era reemplazar las dimensiones. La dimensión de P es LT⁻⁻1, que multiplica a la dimensión del área, que es L cuadrado, pero está elevado al cubo, y dividido entre la dimensión de R, que es LT⁻2. Esta parte algebraica podemos resumirla, ¿verdad?, simplificando, ¿verdad? Podemos simplificar L con L, por ejemplo. ¿Okay? Entonces queda que la dimensión de W, ¿okay?, va a ser igual a t⁻⁻1, y el t⁻2 puede pasar al numerador como t al cuadrado, ¿verdad? Y luego L cuadrado al cubo, eso es L a la sexta, L sexta, ¿no? ¿Okay? Y finalmente reordenando, no puedo acomodarlo, puedo colocar el L primero, ¿no?, la longitud a la sexta, y t a la menos 1 por t cuadrado, pues eso es t a la 1, ¿no? O sea, simplemente t. Bien. Para el problema 2, tenemos esta cantidad en minutos y teníamos que pasarlo a meses, ¿no? Entonces, si tenemos minuto, tenemos que dividir primero entre 60, ¿ok?, para saber cuántas horas obtenemos, ¿no? Entonces, al dividir, tenemos que, entre 60, ¿no?, 720 horas, ¿no? Tenemos 720 horas. Y esas 720 horas tengo que dividirla entre la cantidad de horas que tiene el día. El día tiene 24 horas, o sea, 720 entre 24 horas. Y si lo divido entre 24, ¿verdad?, obtenía 30 días, ¿no? 30 días. Y 30 días corresponde a un mes, el cual la respuesta es esa, ¿no? 43.200 minutos en meses sería un mes, ¿verdad? Okay. Finalmente teníamos por aquí cierta temperatura de ebullición de cierto compuesto. Tenemos la temperatura de ebullición de cierto compuesto, ¿verdad?, en Fahrenheit, y la idea es que lo cambiemos a Celsius y también veamos su correspondiente en Kelvin. Bien, entonces aquí había una fórmula, ¿no? Entonces había una fórmula que la tengo por acá, que debíamos de recordar, ¿no? Estaba por aquí, ¿verdad? Fahrenheit es igual a Celsius por 1,8 más 32. Entonces, por aquí tengo la temperatura en Fahrenheit es igual al Celsius, a la temperatura en Celsius, ¿verdad?, por 1,8, ¿cierto? Por 1,8 más 32. Entonces, como el de Fahrenheit es 386,6, tengo Celsius por 1,8 más 32. El 32 va a pasar a restar, ¿cierto? Pasa a restar. Solo tocaba despejar, ¿no? Si restamos, obtenemos 354,6. Y si eso lo dividimos entre 1,8, 354,6 entre 1,8, tenemos 197, ¿no? Entonces acá tenemos 356,6, ¿no? A ver, déjame ver. No, 354. 354,6, ¿verdad? Y el 1,8 pasaba a dividir, ¿no? Y al dividir, ¿verdad?, obteníamos que en Celsius la temperatura es de 197 grados Celsius. Tenemos que sumar 273, ¿verdad? Sumamos 273, 127 más 273, obtenemos 470.